Por los siglos de los siglos, el concepto de transparencia representó la luz en múltiples sentidos. Y ningún material como el vidrio ha sido capaz de traducir esta cualidad en objetos. Se ha usado para la fabricación de muchos elementos de uso cotidiano, pero en arquitectura, además, ha resuelto el tema de la iluminación natural. Este invento del hombre tiene la peculiaridad de dejar pasar la luz solar o de teñirla de color. El vidrio hace posible la inclusión de grandes ventanales que permiten abrirse a paisajes y vistas sin padecer las inclemencias meteorológicas. En forma de placas, de ladrillos o de fibra, es parte inseparable de las construcciones modernas. Constituye un elemento que puede ser usado de modo anónimo, funcional, o puede ser la materia prima de grandes obras de arte. El vidrio, un aliado de la arquitectura. La historia del vidrio se remonta al año 1500 a.C. Su elaboración comenzó en Egipto y en la Mesopotamia, pero su uso en arquitectura data del siglo I a.C., cuando los fenicios descubrieron el vidrio soplado, invento que se extendió por todo el mundo conocido gracias al impulso del Imperio Romano. Distintas técnicas fueron permitiendo pasar del vidrio coloreado al transparente, y la producción en gran escala lo convirtió en un material de uso cotidiano para objetos utilitarios. Los vaivenes de la historia no pudieron impedir que el secreto de su fabricación se fuera transmitiendo de artesano en artesano. Desde el Renacimiento, el cristal veneciano de Murano copó el mercado europeo. Era un vidrio similar al cristal de roca, duro y de gran transparencia, que permitía su tallado. El surgimiento de las catedrales góticas impulsó el desarrollo de nuevas posibilidades técnicas. Aparecieron los grandes vitrales. El vidrio coloreado o laminado con color se cortaba según los requerimientos del proyecto y se encajaba en varillas de plomo, con lo que se formaban verdaderos murales que filtraban la luz. En las viviendas del siglo XIX eran un artículo de lujo, una pieza embellecedora que se utilizaba en las recepciones de las casas. A veces constituían verdaderos vitraux. Esta casa es un exponente del academicismo francés de fines del siglo XIX y como tal la presencia del vidrio en sus distintos tipos, sus distintas expresiones, es un continuo. Tenemos desde los vitrales que nos remontan a la Edad Media hasta vidrios planos laminados, que son las últimas intervenciones que ha recibido este museo para su puesta en valor. En esta casa podemos verificar la importancia del vidrio, de lo que ofrece el vidrio como material, ¿no? Esta transparencia y este juego de transparencia, de luz y de poder ver hacia el cielo. Por ejemplo, tenemos una gran lucarna en el espacio central que le da una gran imponencia a lo que es en sí mismo espacialmente esta doble altura. El techo de vidrio es el que protege el vitral que está por debajo y que es el efecto decorativo que necesita de esa transparencia o de esa iluminación o de esa entrada de luz para arrojar los colores hacia el espacio. Desde el siglo XIX, los avances tecnológicos se fueron sucediendo, a la vez que se rescataron y adaptaron métodos antiguos.
A principios del siglo XX se desarrolló el proceso de fabricación de vidrio laminado. Después de la Primera Guerra Mundial, apareció el vidrio templado, que se utiliza en la construcción para puertas de acceso, vidrieras y locales comerciales. Esmerilado, efecto producido por un abrasivo que se le aplica al vidrio para lograr una textura y una transparencia diferente. Biselado, proceso que se realiza a través de una máquina de control numérico, la cual hace una incisión en el vidrio en diferentes anchos y formas. Se usa especialmente para decoración de cristales y espejos. Curtain wall es un sistema de fachada liviana, de rápido montaje, que permite envolver un edificio en vidrio, de a grandes áreas ininterrumpidas. Se compone de columnas que se toman a las losas y a los travesaños que forman una trama sobre la cual se cuelgan las hojas de vidrio. En términos generales, los vidrios pueden ser transparentes o translúcidos. Los primeros permiten ver a través de ellos, mientras que los segundos solo dejan pasar la luz. También pueden dividirse en color o incoloros. Hoy el mercado ofrece distintos tipos de vidrio con características y usos diferentes. El vidrio común se llama float. Fue inventado en 1959 y su procedimiento de fabricación consiste en hacer flotar la materia prima fundida sobre un baño de estaño líquido, de modo que se logren dos caras perfectamente paralelas. Un vidrio de gran calidad a muy bajo costo. El más usado es el de 4 milímetros de espesor. Cuando se requiere mayor resistencia, se puede usar vidrios más gruesos, como el de 6 milímetros, o bien vidrios preparados especialmente. La alternativa que más tiempo lleva en el mercado es el vidrio armado, en cuyo interior se aloja una malla metálica. Esto hace que en caso de rotura, los alambres sostengan los pedazos. A fines de los 50 apareció el vidrio templado, más conocido por el nombre de la empresa que lo impuso en el mercado, Blindex. Gracias a un proceso de enfriamiento, la cara exterior es más dura que la interior, lo cual hace que sea resistente a los golpes y que al romperse se astille en pedazos pequeños. Se utiliza predominantemente en la industria automotriz, aunque en arquitectura lo vemos en puertas de entrada de edificios o de locales comerciales. Una variante más moderna es el vidrio laminado, que se hace bajo un proceso de calor y atmósfera controlados, en donde se unen dos vidrios con una capa de polivinil buitral, una lámina plástica entre ellos. En caso de rotura, esta lámina mantiene los pedazos de vidrios adheridos, por eso se utilizan para lucarnas o vidrieras. Otra innovación interesante es el DBH, sigla con la que se denomina al doble vidriado hermético, un producto compuesto por dos vidrios float, separados entre sí por una cámara de aire seco y quieto que le da al DBH su capacidad de aislante térmico y acústico. Reduce hasta un 70% el consumo de energía de climatización y evita la condensación de humedad sobre este. Por último, podemos mencionar los ladrillos de vidrio, que hacen posible levantar muros que resultan una solución intermedia entre una pared
y una ventana. Tienen un buen aislamiento térmico, así como acústico. Dejan pasar la luz solar, pero disminuyen el calentamiento no deseado de las habitaciones en verano y reducen la fuga de calor en invierno. Hay de distintos tamaños, formas, texturas y colores, por lo que resultan atractivos al momento de diseñar. El vidrio se comercializa en planchas estandarizadas de 3, 4, 5 y 6 milímetros de espesor, en dos medidas, de 1,80 por 2,60 y de 2,06 por 3,60 metros. El vidrio se fabrica a partir de arena de sílice, fundente como los álcalis y estabilizantes como la cal. Las materias primas se cargan en un horno de cubeta por medio de una tolva. Luego se eleva la temperatura de 1400 a 1500 grados centígrados, la necesaria para la fusión de todos los elementos. Ejemplos de producciones secundarias son grabados al ácido, esmerilados por arenado, biselados, moldeados, esmaltados, soplados y opacificados especiales trabajados por vitrofusión. El vidrio es un material altamente expresivo. Más allá de sus posibilidades para esculpir figuras, en términos de arquitectura se lo ha utilizado muchísimo. Las ventanas vidriadas son prácticamente un ornato. Los vidrios repartidos hacen que los reflejos o las visiones a través de las ventanas no sean lineales. Juegan, dan forma, distorsionan las vistas. Los espejos son una de las posibilidades expresivas del vidrio. Existen muchos ejemplos donde con su uso los salones duplican visualmente su espacio o refuerzan la entrada de luz. También se han utilizado espejos en los exteriores. Un caso paradigmático es el edificio anexo al Congreso Nacional. La gran torre vidriada refleja la cúpula del Congreso, lo que genera distorsiones. Un gran patchwork, como si fuera una gigantesca ventana de vidrio repartido que a la vez expresa que esa construcción está íntimamente vinculada al Congreso. Sin siquiera pensar en los grandes ventanales de las catedrales góticas, los modestos vitrós de las iglesias, donde se representan escenas de los evangelios, juegan con las transparencias, las formas y los colores. El vitró es una combinación de vidrios de colores, en muchos casos esmaltados, pintados, unidos por plomo trafilado. Antiguamente se utilizaba el plomo, se utilizaba la madera, se utilizaba el hierro para dividir vidrio de vidrio. Para iniciar un vitral nosotros partimos de un diseño. En este caso se están eligiendo los vidrios que se van a utilizar, comenzamos a cortar, se lo coloca sobre la plantilla una vez terminado de cortar todo para cerciorarnos de que lo que elegimos sea bueno. Una vez que lo hemos decidido y aprobado, pasamos a la mesa de pintura sobre la que vamos a poner cada uno de los vidrios y de acuerdo al diseño lo vamos a ir dibujando. Se dibuja con grisallas, con óxidos de hierro, con esmaltes, que todos son vitrificables a 600 grados en hornos. Una vez que hemos sacado todos los vidrios y lo tenemos completo al vitral, lo volvemos a armar para corregir lo que haya que corregir. Si está de acuerdo todo, si está todo en armonía y queda todo bien como lo habíamos planificado, pasamos a las mesas de armado. Y en las mesas de armado se arma propiamente el vitrón. En estas mesas de madera, donde se pueden clavar para ir sujetando cada uno de los vidrios, se arman los vitrales. Y para el armado de vitral utilizamos
la varilla de plomo, que es en este caso la que más se utiliza, que es 5 milímetros de ancho, tiene 5 milímetros de ancho, que es simplemente una H donde calza un vidrio de un lado y calza el vidrio del otro lado. Eso nos divide un vidrio del otro y cada encuentro de plomo se suelda con estaño al 50%. 3 épocas y estilos muy marcados. El medieval, el que tengo a mi espalda, se caracterizaba por figuras muy estilizadas, con manos y pies muy grandes, pero de una expresividad sin igual. Un vitral renacentista. A diferencia del medioevo, estos vitrales se pueden ver en muchísimas de nuestras iglesias del país, donde se resalta perfectamente el volumen, la luz y la sombra, tanto en cuerpo humano como en paños. Podemos hacer vitrales para que en la decoración actual acompañen perfectamente cualquier estilo, sean abstractos o no. Romper un espejo trae mala suerte. Algunos dicen que por 7 años. Esta creencia común en todo el occidente cristiano proviene seguramente de los dones adivinatorios que se le adjudicaban al espejo, o de la idea de que el reflejo era considerado el alma del reflejado y que romperla equivalía a poner su vida en peligro. La tercera explicación, más materialista, explica que en un principio el espejo era un elemento muy costoso, de modo que su rotura implicaba una fuerte pérdida en términos económicos. El vidrio en placa es un pésimo aislante térmico y acústico. Los rayos infrarrojos lo atraviesan y calientan los objetos sobre los que incide. Estos irradian infrarrojos de una longitud de onda mayor a los que el vidrio impide pasar, atrapados en el interior. Estamos hablando del denominado efecto invernadero, que es adecuado para cultivar plantas tropicales, pero no para una oficina, donde es necesaria la instalación de aparatos de refrigeración, grandes consumidores de energía. Por el contrario, si en el exterior hace frío y adentro hay calefacción, la fuga térmica es grande y la diferencia de temperatura exterior-interior produce condensación de agua sobre la superficie interna. Las ventajas de este material son más evidentes. Posibilita el ingreso de luz e impide el paso del agua, del aire y con este la entrada de gases nocivos. Su uso racional en la arquitectura ha permitido regular el ingreso de luz natural en todo tipo de construcciones. El ladrillo de vidrio o el VDH permiten utilizar este material sumando a las cualidades conocidas un mejor rendimiento en aislamiento. En forma de lana o de fibras, es un excelente aislante térmico de gran maleabilidad, resistente a muchas sustancias, incluyendo los ácidos. Un arquitecto argentino diseñó una extraña vivienda de hormigón y vidrio que figura entre las 33 más destacadas del siglo XX. Tal vez el último representante del período purista del movimiento moderno en Argentina, Amancio Williams nació en 1913 y se recibió de arquitecto en 1941 en la ciudad de Buenos Aires. Su obra más renombrada, La Casa del Puente, también conocida como Casa del Arroyo, fue construida entre 1943 y 1946 en las afueras del Mar del Plata. El terreno del emplazamiento es de 2 hectáreas y está dividido por un pequeño arroyo. Según declaraciones del propio Williams, su objetivo principal consistió en realizar una estructura totalmente liviana, aérea y transparente, que fuera a su vez honesta en el uso de los materiales. La estructura general es geométrica
casi abstracta y puede reducirse a 3 elementos básicos: la lámina curva del puente, las líneas horizontales enfatizadas por los ventanales del living y el plano de la terraza. La maestría del diseño logra la fusión entre elementos modernos, como el puente y la terraza, con elementos de la tradición criolla, como la galería de entrada ubicada al pie del ingreso en uno de los pilares del puente. El proyecto fue encarado como una forma en el espacio que no anulara la naturaleza. Fue construida en hormigón martelinado, tratado químicamente para que se le viera tal cual es. Estructuralmente se destaca la lámina de hormigón curva, que trabaja en conjunto con la losa plana de la planta principal, a la que está unida por tabiques verticales y las barandas viga que la rodean. La planta baja tiene 2 entradas en los puntos de apoyo del puente. La transparencia de este acceso refuerza el movimiento de la obra, gracias a los ventanales que dejan ver las escaleras apoyadas sobre el arco del puente. El living ocupa todo el largo de la casa y se vincula con el paisaje boscoso del exterior a través de un ventanal continuo de 27 metros de largo. Luego de la muerte de Amancio Williams, en 1989 fue declarada Monumento Histórico Nacional. Hoy en día se encuentra en estado de abandono y muchas de las características de su construcción original se han perdido para siempre. El vidrio es un material absolutamente artificial, de modo que no tiene relación alguna con su entorno. Por sus cualidades, es fundamental tener en cuenta la orientación al momento de su empleo. Si se pretende hacer grandes ventanales, tentado por una vista que lo amerita, es vital fijarse hacia dónde abrirá esa ventana. En nuestra latitud sur, el sol sale al este y se pone al oeste, circulando por el norte, de modo que la pared sur de una construcción nunca es adecuada para ser aventanada. Hacia el norte es importante prever la instalación de parasoles y sistema de cerramiento, ya que en verano el impacto de los rayos solares puede hacer inhabitable un espacio cerrado vidriado. En los años 90, Buenos Aires comenzó a crecer hacia el río con el surgimiento de un nuevo barrio, Puerto Madero. La primera etapa estuvo abocada al reciclado de los galpones de ladrillo existentes. En 1999, la ciudad cruzó al otro lado de los diques con la construcción de un conjunto de edificios. Estos, a diferencia de los galpones, son totalmente nuevos y están revestidos en paneles de vidrio. Los edificios costeros, ubicados en la costa oeste del dique 2. Se trata de 4 edificios continuos, proyectados como uno solo, en donde cada 55 metros son interrumpidos por un patio. El proyecto se complementa además con un bloque virtual de unos 250 metros de largo y 15 de ancho, con locales en la planta baja y oficinas en los pisos superiores. La estructura es de hormigón armado. Sobresalen las líneas horizontales marcadas por medio de cordones salientes de aluminio que le dan unidad al conjunto. Por su forma y por los materiales utilizados, es considerada arquitectura de última generación.
En el último barrio que se incorpora a Buenos Aires, que es el barrio de Puerto Madero, se ha utilizado la expresión del vidrio como resultado de la imagen arquitectónica. El entorno urbano y el entorno ambiental de Puerto Madero utiliza este elemento como parte de la arquitectura y también a partir de sus reflejos, sus colores y sus características le da un entorno particular. Desde aquellos primeros edificios costeros de vidrio en el dique 2 hasta la expresión misma de las altas torres de vidrio que hoy tenemos en Puerto Madero, han dado sin ninguna duda un amplio catálogo de arquitectura moderna en el uso del vidrio. Este uso del vidrio no solo le ha dado expresión a los edificios, sino también al entorno urbano. Cuando uno los recorre, puede ver sobre ellos el reflejo mismo de la ciudad y el reflejo mismo del movimiento, la dinámica que tiene este barrio tan importante para Buenos Aires y tan reconocido por todos los visitantes.